Bien, buenos días. Hoy martes 1 de diciembre, continuando con las explicaciones de la agenda semanal. Estamos en la semana número 26, nos corresponde realizar la actividad número 2. En esta actividad, como se los dije el día de ayer, vamos a dividir matemáticas en 2 días, el día de hoy martes y mañana miércoles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el tema en matemáticas? Construcción de paralelogramos. ¿Qué vamos a hacer de manera resumida? Vamos a observar un video en este enlace que les he puesto aquí. Vamos a leer la ficha sobre las características que deben de tener los paralelogramos y vamos a construir un cuadrado y explorar sus diagonales y vértices. ¿Ok? Entonces nos vamos aquí a la ficha. Nos encontramos aquí. En la actividad número 2, construcción de paralelogramo. Para poder entender y tener mejor claro en lo que es un paralelogramo, les voy a pedir que por favor vean este video, ¿no? Clasificación de los paralelogramos. Es bastante corto, tiene 1 minuto 30. Hola a todos. Pasar a lados, los cuales tienen los cuatro lados iguales, o sea que miden lo mismo, y a la vez también tienen cuatro ángulos rectos. O sea, estos cuatro ángulos miden 90 grados. En segundo lugar tenemos Aquí tenemos 4 figuras geométricas, el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Entonces nos vamos aquí. Pero, ¿qué serán los paralelogramos? Vámonos un poquito a retroceder y aquí está en el texto de matemáticas, está en la página 56. Y aquí vamos a ver lo que son los paralelogramos o de dónde se obtiene y qué son. Entonces, aquí, por ejemplo, usted ya conocemos cuáles son. Este es un cuadrado. Si usted identifica los elementos de un cuadrado, ya sabemos que esto que está el puntito aquí morado es vértice y estos son los lados del cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Son cuadriláteros. Los cuadriláteros son figuras porque tienen, su palabra lo dice, 4 lados y 4 ángulos. Aquí están los lados y los ángulos. Ángulo es donde se unen las dos líneas, que hay un ángulo, otro ángulo, otro ángulo, otro ángulo. Entonces tienen 4 lados y 4 ángulos. Ahora, estos cuadriláteros que tienen 4 lados y 4 ángulos se clasifican de dos maneras. Se clasifican en paralelogramos y se clasifican en trapecios. Los paralelogramos, que es lo que vamos a hacer el día de hoy, son aquellos que tienen dos pares de lados paralelos, es decir, sus lados son iguales de par en par. Aquí tenemos el cuadrado, aquí tenemos el rectángulo, el rombo y el romboide. Son pares, sus lados son iguales o paralelos de dos pares. También tenemos acá, que dentro de la clasificación de los cuadriláteros, a los trapecios. Estos más bien tienen un solo par de lados paralelos como observamos aquí. Esto de aquí es importante que lo lea, lo tenga bastante claro y se apoya con el video que está aquí, que también hablamos de los paralelogramos, donde aquí le van a explicar cuáles son sus vértices y de qué ángulo estamos hablando. ¿Ok? ¿Qué más dice? Para sacar el perímetro de estos paralelogramos, la fórmula dice que se suman sus lados. Si tienen 4 lados, significa que yo voy a sumar sus 4 lados. Así estamos en este paralelogramo y también de los trapecios. Aquí tenemos un rectángulo, tiene de la línea A a la línea B, tiene 34 centímetros, de la B a la C 21, de la C a la D tiene 34 y la misma medición tiene acá. Y sumo sus lados, es decir, 34 más 21 más 34 más 21, es la suma de sus lados. Entonces el perímetro de este rectángulo es 110. ¿Qué pasa con esta figura? Esta figura, recuérdense que aquí decía que son trapecios, son aquellos que tienen un solo par de lados paralelos. Entonces, ¿qué sumo aquí? La misma forma, sumo sus lados. Esa es la fórmula para sacar el perímetro. 25 más 27 más 40 más 22. Ese es el perímetro del trapecio. Eso está de manera general.
pero lo que vamos a estudiar el día de hoy son los paralelogramos. Tener eso bastante claro, ¿ok? Entonces nos vamos a la ficha. ¿Y qué me dice la ficha? ¿Cuáles son las características de los paralelogramos? Sus lados opuestos son paralelos e iguales, como usted está viendo aquí. Está el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Sus ángulos opuestos son iguales. ¿Cuál es el ángulo opuesto? Este ángulo de aquí es el opuesto de acá, son iguales, es decir, que tienen 90 grados. Lo mismo este ángulo de aquí, ¿cuál es el opuesto? Es el de acá. Y así también vemos aquí, este de aquí, este es el opuesto de este, y así, tanto en el rombo como en el romboide. Y sus diagonales se cortan en su punto medio. ¿Cuáles son las diagonales? Esta unión de aquí trazo una línea y llego hasta acá. Esa es una diagonal. Y la diagonal de aquí, de este punto a este de acá, es otra diagonal. Y donde se encuentran o donde hacen intersección es su punto medio. Y se cortan allí. Lo mismo hago aquí cuando cruzo aquí las diagonales y el punto medio es acá. Lo mismo cuando cruzo aquí la diagonal, el punto medio es aquí. Cruzo aquí también la diagonal y el punto medio es aquí. Esas son las características de los paralelogramos. Ahora, ¿qué pide la ficha? Que explore los conocimientos sobre el cuadrado y sus diagonales. Y aquí le va a pedir que construya uno en una hoja de papel y lo va a hacer de la siguiente manera. Aquí. Corta un cuadrado de 12 centímetros de lado. Usted va a coger una hoja, va a crear ese cuadrado. Usted, aquí tengo el punto A, C, B y D. Si usted se da cuenta, tiene 12 centímetros, va a tener su cuadrado 12, 12. De cada lado va a tener 12 centímetros. Luego va a doblar el cuadrado. El cuadrado ya lo formó, lo va a doblar por cada una de sus diagonales. Es decir, que usted va a unir la punta C con el ángulo o la punta donde se unen las líneas con el punto D. Como está viendo usted aquí en esta imagen, aquí hay una línea. Lo dobla. ¿Qué tipo de líneas se formaron? ¿Qué tipo de relación hay entre ellas? Marque uno de los vértices de la letra A y su opuesto, que es la letra B. Aquí, como decíamos, los ángulos opuestos son los mismos. Aquí tengo el ángulo A, el opuesto es el B. Va también a marcar el ángulo C y el opuesto, que es el D. Marca el punto de corte con las diagonales con la letra O. Significa que cuando usted ya traza las líneas o cuando usted lo dobló, se le va a formar un punto medio. Ahí es el punto de corte o donde se unen las diagonales. ¿Qué más me va a pedir la ficha para el día de hoy? Le va a decir que ya observó el video, va a leer la ficha sobre las características que ya las leyó y luego va a construir un cuadrado y explora sus diagonales y vértices. Es decir, que con la construcción o la exploración de este cuadrado, de sus diagonales y de sus puntos y de sus vértices, es lo que va a realizar el día de hoy. Eso es todo lo que va a hacer el día de hoy. Para mañana, que está como la actividad número 3, perdón, para el día 3 con la actividad, la continuación, vamos a seguir revisando esto de aquí, que ya será la explicación en otro video. Eso es todo. Si hay dudas, por favor, preguntarlas o plantearlas en el horario que usted ya conoce. Muchas gracias.